Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. Hoy día vamos a hablar con Yanina Avendaño, ella es jefa del área de servicios públicos de la Defensoría del Pueblo y vamos a tratar con ella una supervisión que han hecho a diferentes proyectos de infraestructura de agua potable y de alcantarillado a nivel nacional, donde se ha detectado serios problemas. Hay una serie de alcantarillados, de tuberías de agua, de desagüe a nivel nacional que han quedado prácticamente, no están funcionando, han quedado a media obra y la Defensoría ha entrado a analizar cuál es el problema detrás de estos temas que afectan directamente a la población en tema de que no le está llegando directamente agua o alcantarillado a la población que se suponía que la debería tener. Vamos a tratar de este tema y las razones por las cuales suceden estos problemas en el país en el primer bloque. En el segundo bloque vamos a hablar con María Isabel León Clenque. Ella es presidenta de la Asociación de Institutos Superiores y Tecnológicos ASISTE. Vamos a hablar con ella sobre la problemática de la educación, especialmente de la educación superior. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como país para que la educación superior mejore, sea de calidad? María Isabel León tiene una serie de propuestas que vamos a discutir y esto, como pilar fundamental para el desarrollo país. La educación es parte de una necesidad de la necesidad que tiene un país para que los peruanos, en este caso, seamos mucho más productivos y podamos tener más oportunidades. La educación le da oportunidades a la gente y eso es importante para que luego tengan una vida económica más digna, aumenten o mejoren su calidad de vida. Antes de empezar con las entrevistas, quisiera hacer un pequeño comentario sobre lo que ha sucedido el día de ayer. El día de ayer, a nivel mundial el mercado estaba esperando la noticia de la FED, que viene a ser el símil del Banco Central de Reserva peruano, pero en Estados Unidos. La FED tenía que dar un anuncio importante y era si la FED iba a mantener o no el estímulo monetario en Estados Unidos. Y quisiera, entender esto en el contexto peruano. ¿Cómo le afecta lo que ha sucedido el día de ayer al Perú? La FED ha decidido sorpresivamente, a pesar de los pronósticos que se decía que la FED iba a mantener, iba a retirar poco a poco sus estímulos monetarios, ha decidido mantener el estímulo monetario. ¿Y qué significa esto? Significa básicamente que el Banco Central, o la FED en Estados Unidos, compra mensualmente 85.000 millones de dólares en activos. En una serie de papeles financieros, Esto implica inyectar dinero a la economía americana y obviamente esto implica, que las tasas de interés en Estados Unidos se mantengan bastante bajas, casi cerca a niveles de cero, y eso implica obviamente que en la medida en que haya más dinero, más dólares en la economía americana y esto se expanda a nivel mundial, estos dólares salgan de la economía americana, estos dólares buscan parquearse o buscan alternativas en donde les puedan generar rentabilidad. Parte de estas alternativas son mercados emergentes como el mercado peruano o los mercados latinoamericanos. Si es que la FED comenzaba a retirar esta cantidad de dinero de la economía, eran 10.000 millones de dólares lo que se proyectaba retirar, o lo que los analistas proyectaban que la FED podría anunciar que iba a retirar, eso implicaba que iba a haber menos plata, menos dinero, menos dólares en la economía americana y por lo tanto iba a implicar que, probablemente se retire parte del dinero invertido en Latinoamérica, probablemente en el Perú, probablemente en acciones, que son los mercados donde hay más liquidez, donde se puede meter y salir más fácilmente, y eventualmente en algunos certificados, de depósitos que ofrecen los países, y esto obviamente implicaba pues la posibilidad de que las acciones, exista variación de precio en las acciones, exista variaciones en las tasas de interés y existan variaciones en los tipos de cambio de las monedas a nivel mundial. En teoría, lo que iba a suceder era que se iba a retirar el estímulo y, por lo tanto, al salir dólares, por ejemplo, de la economía peruana, se estimaba que el tipo de cambio iba a subir. En realidad, esta subida del tipo de cambio ya estaba implícita el mercado ya se había adecuado a lo que podría decir la FED y, por lo tanto, por ejemplo, que el tipo de cambio de dólar subiera. Y esta subida del tipo de cambio ya se había visto antes del anuncio. Cuando ayer salió el anuncio, ¿qué sucedió? Nadie se lo esperaba en realidad. Era un anuncio
que no se esperaba en realidad un retiro de estímulo de 10.000 millones de dólares, y por lo tanto lo que sucedió fue que se entendía que la cantidad de dólares que existía, por ejemplo, en inversiones y por lo tanto en dólares en el Perú, se iba a mantener. ¿Eso qué ocasionó? Ocasionó una caída del tipo de cambio. El día de ayer el tipo de cambio estuvo en 2.754. El día de hoy el tipo de cambio ha cerrado el interbancario en 2.735. Hemos estado hace poco con un tipo de cambio 2.8. Esto, digamos, la caída nuestra va uno de la mano de lo que ha explicado, lo que ha dicho Ben Bernanke, que es la cabeza de la FED o del BCR americano. Y la otra razón ha sido el pago del impuesto a la renta de las mineras, que reciben dólares y necesitan vender sus dólares para tener soles para pagar el impuesto a la renta, que en el Perú se paga en soles. Entonces, esto es un poco lo que ha presionado el tipo de cambio a la baja. Nuevamente, repito lo que hemos venido hablando en varios programas. El hecho de que ayer y hoy el tipo de cambio esté, o el día de hoy haya cerrado en 2.735 después de haberlo visto en 2.8, digamos, en días anteriores, no significa que el tipo de cambio va a seguir cayendo. Hago esta explicación para que se entienda por qué es esta caída en estos 2 días, básicamente, y para que, digamos, se entienda lo que hemos venido explicando. La volatilidad, o sea, la subida y bajada del tipo de cambio probablemente continúe. Y eso es importante saberlo para que las personas no estén apostando, si es que no necesitan hacerlo, en, digamos, meter su dinero, por ejemplo, en una cuenta en dólares, o hacer alguna inversión en un activo denominado en dólares, si es que sus ingresos y sus egresos son en soles. No tiene razón de ser estar jugando a lo que va a suceder en el tipo de cambio. Esto también ha impactado en las bolsas, de cierta forma, a nivel internacional, pequeñas subidas de las acciones, asumiendo pues que este dinero, este exceso de liquidez, este exceso de dinero en el mundo de dólares se va a mantener todavía por un tiempo más. Probablemente a fin de año, eso depende de la FED en qué momento lo va a quitar, a fin de año, en el 2014 no se sabe exactamente cuándo va a retirarse el estímulo, pero en el momento en que se retire el estímulo es probable que nuevamente al salir los dólares haya una presión pues efectivamente a que el tipo de cambio suba. Por lo tanto, nuestra economía está ligada a lo que suceda, a las decisiones que pueda tomar la FED con respecto principalmente a lo que suceda con las tasas de interés, al tipo de cambio y al tema del precio de las acciones cuando haya mucha masa de dinero presionando pues a compra de acciones. Esto es importante en todo caso saberlo, primero para no apostar con el tipo de cambio, que es un poco lo que quería explicar, y para entender también que en cualquier momento igual el estímulo se va a retirar. Así que el hecho de que no se haya retirado hoy no implica que el estímulo se va a mantener para siempre. La FED en algún momento lo va a tener que retirar. Ha dicho el presidente de la FED que lo va a retirar probablemente cuando el desempleo en Estados Unidos llegue a niveles de 6.5%. Ahora en agosto cerrado en 7.3%. Así que esto todavía se va a ir viendo. La proyección del crecimiento económico americano, de la economía estadounidense, también Ben Bernanke, el presidente de la FED, ha dicho, digamos, ha bajado un poco la expectativa de crecimiento que debería estar en alrededor de 2.3, aproximadamente 2.2, 2.4. Alrededor de esto, la expectativa inicial era un poco más de crecimiento de la economía americana al cierre de 2013, pero bueno, esa es un poco la expectativa que se tiene ahora, igual que la expectativa que se tiene el crecimiento del PBI, de la economía peruana también, que el presidente del BCR, Julio Velarde, ha salido a decir que deberíamos estar terminando con un Producto Bruto Interno entre 5.5 a 5.6, lo que inicialmente estaba en una proyección de alrededor de 6%. Así que bueno, esto es parte de las cosas que suceden a nivel internacional. Vamos a regresar ahora sí con las entrevistas luego de la pausa.